Hola amigos, estoy aquí de nuevo con ustedes con un expediente sumamente emotivo y sensacional que les encogerá el corazón en el sentido literal de la palabra y los conmoverá desde el primer segundo en que lo escuchen. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy hablaremos de la noche más triste y guardada como un secreto de estado en el bando de Bar Arduk y el Finsangu, la pareja más carismática de todos los tiempos y cuyos nombres sus fanáticos jamás dejan de mencionar ni un solo segundo. Analizaremos segundo a segundo los impactantes momentos en los que el Finsangu rompió en llanto en ese lugar oscuro donde no había nadie y las cámaras estaban apagadas, y la forma en que Bar Arduk la consoló haciéndole olvidar el mundo entero. Esta impactante información que recibí de la parte más profunda de los camerinos y de los trabajadores del set más cercanos a la pareja logró crear prácticamente una ola de sollozos en las redes sociales, alterando toda la agenda de inmediato, amigos. Mientras todo el mundo pensaba que ellos siempre estaban fuertes y alegres, resulta que a puertas cerradas ambos se enfrentaban al llanto al verse aplastados por el pesado peso del pasado. Si ustedes también sienten curiosidad por el trasfondo de este impactante, romántico e igualmente desgarrador momento de consuelo secreto, pasemos rápidamente a nuestro vídeo para profundizar en los detalles. Por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta para apoyarme. Regresemos a aquellos minutos llenos de tristeza en los que comenzó todo, es decir, a esa noche tan especial en la que el dolor incontenible en el corazón de Elfin se desbordó y las lágrimas corrieron como un río. Según la información que recibí de mis fuentes de producción y de set metidas en lo más interno del sector, Elfin no pudo soportar más esa gigantesca presión de la farándula después de una filmación o en un encuentro secreto y de pronto rompió en un mar de lágrimas. Parece ser que los resentimientos, las cosas que quedaron incompletas y los rumores infundados sobre ella que acumuló en su mundo interior durante años comenzaron a pesar demasiado sobre los delicados hombros de la bella actriz. La primera persona en ver ese estado de desamparo de Elfin, quien intentaba ocultar sus sollozos mientras estaba sola en la habitación, no fue otra que Bar Arduk, como siempre, amigos. Bar, en cuanto escuchó el sonido del llanto detrás de esa puerta, entró de inmediato sin dudarlo y al ver a Elfin tan deshecha sintió como si a él también se le arrancara el corazón del pecho. Hablando como habla la gente común, amigos, la confrontación en esa triste habitación de dos personas que se han protegido mutuamente desde la distancia durante años superaría incluso a las películas de cine más dramáticas. Bar Arduk corrió al lado de Elfin en esos primeros segundos al entrar y se arrodilló ante ella entrelazando sus manos sobre las temblorosas manos de la bella actriz con una inmensa ternura. Puedo decirles que el detalle más doloroso entre la información filtrada es que intentó consolarla diciéndole: «Por favor no llores, cuando tú lloras mi mundo se me viene encima, pase lo que pase yo siempre estaré a tu lado». Elfin, al escuchar ese tono de voz tan cálido, protector y confiable de Bar, no pudo contenerse más, apoyó su cabeza en ese hombro tan fuerte de él y continuó llorando allí durante largos minutos. El hecho de que Bar intentara calmarla acariciando ese deslumbrante cabello pelirrojo de Elfin demostró una vez más que el lazo entre ambos no es una simple relación de compañeros de trabajo. En esa habitación, lejos de todas las prohibiciones del mundo exterior, de las crisis matrimoniales y de la presión de la prensa, había prácticamente dos personas puras que solo sentían el dolor del otro. Este momento de consuelo secreto se convirtió en la declaración más neta y pura de cómo ese gigantesco fuego de amor que nunca se apagó se aviva con los resentimientos del pasado. Según las afirmaciones de los testigos presenciales y de parte del personal atento que se encontraba allí esa noche, se notó claramente que a Bar se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló la voz mientras le secaba las lágrimas a Elfin con sus propias manos. Es como si estas dos grandes estrellas, bajo esas luces tenues, hubieran pagado con estas lágrimas la cuenta de aquella gran separación que vivieron hace años en el aeropuerto y de esa melancolía oculta que se hicieron pasar mutuamente. Expresándolo como lo diría la gente común, amigos, el hecho de que un hombre pueda sentir de manera tan profunda a una mujer y consolarla a pesar de las distancias que se interpusieron durante tantos años demuestra la grandeza del sentimiento en su interior. Entre los rumores filtrados también tiene mucha fuerza que, en los minutos en que la crisis de llanto de Elfin comenzaba a pasar lentamente, Bar la abrazó durante mucho tiempo sin soltarla y le susurró palabras secretas al oído.
Esta situación dejó de ser un momento de consuelo ordinario y se convirtió en el primer documento sólido de dos corazones que se reencuentran años después en el mismo dolor y en el mismo refugio. Como era de esperarse, luego de que estos impactantes momentos de llanto y consuelo en los camerinos se difundieran, la prensa de espectáculos se concentró de inmediato en el bando de Gupse Ozai, la esposa con la que Bar Arduk está casado. Mientras estas afirmaciones causaban tormentas en las redes sociales, se rumorea que Gupse sufrió prácticamente una crisis de nervios en casa al enterarse de este tierno momento de consuelo y reaccionó de forma muy dura. Según información filtrada de su entorno cercano, Gupse llevó las cosas al punto de querer dejar la casa y enfrentó a Bar diciéndole: ¿por qué es tu deber consolar a una mujer? ¿Por qué eres tú quien le seca las lágrimas? Mientras los fanáticos de Gupse califican el llanto de Elfin en las redes sociales como una estrategia de victimización, los seguidores de El Bar defienden que ningún lazo oficial puede interponerse ante la verdadera ternura. El hecho de que un hombre sienta una tristeza tan profunda por su exnovia o compañera de elenco abrió la puerta a una crisis matrimonial gigantesca como no habíamos visto en mucho tiempo en la farándula. La otra impactante afirmación detrás de escena es que el verdadero motivo por el cual Elfin entró en una crisis de llanto tan grande es la infelicidad que supuestamente vive Bar en su vida familiar, amigos. Según los rumores, Elfin sintió una profunda tristeza por Bar al ver su soledad detrás de esa resplandeciente pantalla y las pesadas responsabilidades sobre él, y por eso ocurrió esta explosión emocional. Se comenta en los pasillos que Bar también intentó calmarla diciéndole a Elfin: no te preocupes por mí, si tú estás feliz yo encontraré mi camino de alguna manera. El hecho de que dos personas se afecten tan profundamente por la infelicidad del otro y se esfuercen por sanar sus heridas demuestra en realidad a qué nivel tan sagrado ha llegado este amor. Esa expresión ligera pero pacífica que apareció en el rostro de Elfin al salir de esa habitación era el reflejo más claro de esa gigantesca ternura y apoyo de Bar que dejaba atrás. Hablando como habla la gente común, amigos, esta situación realmente alcanzó un nivel que le pasa el trapo, en el sentido literal de la palabra, a las series de amor más dramáticas y llenas de intriga que vemos en la televisión. Imagínense, todo el mundo espera que ustedes se mantengan fuertes y ustedes solo pueden romper en sollozos en el hombro de una sola persona, y esa persona se arriesga ante todo el mundo para secar sus lágrimas. Uno realmente se asombra al pensar en esa noble actitud que mostró Bar en ese instante, la cual va mucho más allá de un impulso masculino y es una protección que viene totalmente del corazón. Un hombre que arriesga su carrera, su matrimonio y todas las posibles campañas de linchamiento con un solo abrazo, realmente le ha entregado su alma a esa mujer. Él cómo tomará Elfin decisiones radicales en su vida ante esta gigantesca ternura, y hacia dónde evolucionará su relación tras esta noche de consuelo, es un gran misterio. La difusión de los detalles de esta impactante noche de lágrimas y consuelo creó prácticamente el efecto de una revolución en la legendaria comunidad de fanáticos de El Bar en las redes sociales y revolucionó las plataformas. Miles de fanáticos que han creído durante años que estas dos figuras jamás podrán ser indiferentes el uno con el otro ahora dan vueltas de victoria en todos los medios con esta cronología emocional. En Twitter e Instagram vuelan excelentes ediciones que recrean ese posible momento de abrazo en esa habitación oscura, junto a vídeos nostálgicos compartidos con músicas muy tristes. Hay miles de personas en las redes sociales que hacen publicaciones entre lágrimas diciendo: se los dijimos, la lágrima de Elfin solo la puede secar Bar, ellos son el refugio del otro. El hecho de que la gente se conecte con tanto amor y pasión a esta gran y dramática posibilidad de reencuentro es la muestra más neta de que tan determinante es el poder de las masas en el mundo del espectáculo. En las críticas que llegan por parte del bando contrario, es decir, de los comentaristas de farándula tradicionales a quienes les incomodan estos momentos tan emotivos, se dice que este evento es totalmente exagerado y manipulado. Según ellos, ambos actores solo vivieron una emotividad momentánea en un ambiente de set profesional y esta situación se está utilizando despiadadamente para consolidar a su bando de seguidores. Afirman en los programas de televisión que Bar tiene un matrimonio feliz y una hija, y que este tipo de guiones de llanto y consuelo puede dañar a esa unión familiar inocente. Sin embargo, nosotros que seguimos de cerca el mundo del espectáculo sabemos muy bien que ni Elfin ni Bar son personas tan artificiales como para hacer un ensayo de llanto tan profundo por publicidad. Si una mujer se ahoga en sollozos en el hombro de un hombre y ese hombre la calma acariciándole el cabello,
significa que realmente hay una gigantesca cuenta sin cerrar allí. Al profundizar un poco más en el tema, la pregunta de por qué estos momentos en los que el Zinsangu quedó en medio de lágrimas y Bar la consoló se vivieron ahora, es decir, precisamente en este periodo, también continúa rondando en las cabezas, amigos. Quizás ambos actores, en este periodo de madurez de sus carreras y de sus vidas, ya no pudieron cargar más en su interior con el arrepentimiento de los grandes errores y las decisiones de separación del pasado. A veces, aunque uno alcance las mayores famas, extraña ese puerto seguro del amor del pasado, el cual fue el más natural, el más sincero y en el que más se refugió. El Jin también vio claramente esa noche que, tras ese gran bloqueo espiritual que vivió en su propio mundo interior, el único refugio en su corazón eran los brazos de Bar, y se dejó llevar. Este movimiento que parece inoportuno pero que encoge el corazón es en realidad el documento oficial de la gran entrega de una mujer ante su propio desamparo y su pasado. Entonces, ¿qué creen que pasará al final de esta tremenda ola de emotividad y noche de consuelo? ¿Acaso Bar Arduk terminará por completo su matrimonio y decidirá secar las lágrimas de El Jin para toda la vida? El pronóstico común de los cronistas de espectáculos y de los abogados de familia apunta a que Bar sabe muy bien que, tras una protección tan profunda, ya nada podrá ser como antes en su matrimonio. Porque ningún matrimonio posee lazos tan flexibles como para soportar un refugio de amor tan grande, tierno y emotivo a sus espaldas. Se comenta que El Jin, por su parte, caminará con más firmeza de ahora en adelante gracias a esa gran confianza que recibió de Bar en este proceso, dejando atrás esos días tristes para enfocarse por completo en los pasos de él. Los pasillos de Estambul esperan ese día histórico en el que las dos estrellas saldrán muy pronto de la mano ante la prensa para anunciar estas noches de lágrimas ocultas y su amor que renace de las cenizas. Al preparar este vídeo, algunas fuentes de detrás de escena y de los camerinos me transmitieron una a una lo que El Jin les dijo a las amigas que estaban a su lado después de esa crisis de llanto. Amigos. Se señala entre la información filtrada que El Jin, una vez que se le secaron las lágrimas, respiró profundamente y dijo: ¿qué hubiera hecho en esa habitación si Bar no hubiera estado? Él es mi único puerto seguro en esta vida. El hecho de que una mujer hable de manera tan abierta y clara arriesgándose a todas las tormentas que puedan venir por el bien de su amor demuestra una vez más la dimensión emocional del asunto. En realidad, esta actitud relajada y llena de gratitud de El Jin es también la muestra más clara de que tan lista está para esos futuros pasos radicales conjuntos que se darán con Bar. Los otros rumores que llegan desde detrás de escena apuntan a que Bar también ha estado diciéndoles constantemente a sus amigos cercanos desde ese día cuánto quiere proteger a El Jin y que no soporta verla triste. Como resultado, ese momento histórico en el que el Zinsangu quedó en medio de lágrimas y Bar Arduk la consoló quedó grabado en la memoria como la escapada más triste, más intensa y más terna en la historia de la farándula turca. Este Sark evento nos demuestra una vez más de manera clara que, sin importar qué tan grandes obstáculos existan en el mundo de las estrellas, la verdadera ternura y el amor encontrarán en algún momento un refugio para sí mismos. Este fuego de amor que comenzó con un sollozo y se avivó en esa habitación oscura parece que quemará aún más toda la agenda del espectáculo en los próximos días. A nosotros, los seguidores de la farándula, nos queda unir las piezas de este gigantesco rompecabezas y esperar con gran curiosidad el final de este guión de consuelo oculto escrito bajo esas luces tenues. A ver si este gran valor y ternura terminarán con un final feliz o si el derrumbe que quede atrás aplastará a todos, lo veremos juntos. Queridos amigos, por ahora hemos llegado al final de este emocionante y sensacional expediente especial en el que levantamos el telón de fondo de aquellos impactantes momentos en los que el Zinsangu quedó en medio de lágrimas y Bar Arduk la consoló con una inmensa ternura. ¿Creen que Bar Arduk tomó una decisión correcta al responder con un abrazo a esta crisis de llanto tan desamparada de El Jin? ¿Debería comenzar de nuevo este gran amor entre ellos? No olviden de ninguna manera compartir sus propias teorías, pensamientos y sus sentimientos sobre esta gran ola de tristeza conmigo en la sección de comentarios, participando en esta gigantesca discusión. Muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final con gran curiosidad, entusiasmo y con un emocionante palpitar del corazón. Manténganse al tanto del canal para no perderse las noticias más calientes, secretas e impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo espectacular, para levantar el telón de un nuevo misterio y de una impactante confesión de amor. Hasta luego amigos, manténganse con amor y con el espectáculo.